Mi nombre es Francisco Mina y esto es Libres al Sol, filosofía para los que están en la vereda. Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Hago a continuación una selección muy reducida del capítulo 1 del libro Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Este es el primero de 2 audios de este texto. La falsa generosidad de los opresores. Aquí radica la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos: liberarse a sí mismos y liberar a los opresores. Estos, que oprimen, explotan y violentan en razón de su poder, no pueden tener en dicho poder la fuerza de la liberación de los oprimidos ni de sí mismos. Solo el poder que renace de la debilidad de los oprimidos será lo suficientemente fuerte para liberar a ambos. Los opresores, falsamente generosos, tienen necesidad de que la situación de injusticia permanezca a fin de que su generosidad continúe teniendo la posibilidad de realizarse. El orden social injusto es la fuente generadora permanente de esta generosidad que se nutre de la muerte, del desaliento y de la miseria. De ahí la desesperación de esta generosidad ante cualquier amenaza que atente contra su fuente. Jamás puede entender este tipo de generosidad que la verdadera generosidad radica en la lucha por la desaparición de las razones que alimenta el falso amor. La falsa caridad, de la cual resulta la mano extendida del abandonado de la vida, miedoso e inseguro, aplastado y vencido. Mano extendida y trémula de los desarrapados del mundo, de los condenados de la tierra. La gran generosidad solo se entiende en la lucha para que estas manos, sean de hombres o de pueblos, se extiendan cada vez menos en gestos de súplica de humildes a poderosos, y se vayan haciendo así cada vez más manos humanas que trabajen y transformen el mundo. Esta enseñanza y este aprendizaje tienen que partir, sin embargo, de los condenados de la tierra, de los oprimidos, de los desarrapados del mundo y de los que con ellos realmente se solidaricen. Luchando por la restauración de su humanidad, estarán, sean hombres o pueblos, intentando la restauración de la verdadera generosidad. ¿Quién mejor que los oprimidos se encontrará preparado para entender el significado terrible de una sociedad opresora? ¿Quién sentirá mejor que ellos los efectos de la opresión? ¿Quién más que ellos para ir comprendiendo la necesidad de la liberación? Liberación a la que no llegarán por casualidad, sino por la praxis de su búsqueda, por el conocimiento y reconocimiento de la necesidad de luchar por ella. Lucha que por la finalidad que le darán los oprimidos será un acto de amor, con el cual se opondrán al desamor contenido en la violencia de los opresores, incluso cuando ésta se revista de la falsa generosidad a que nos hemos referido. Nuestra preocupación en este trabajo es solo presentar algunos aspectos de los que nos parece constituye lo que venimos llamando la pedagogía del oprimido, aquella que debe ser elaborada con él y no para él, en tanto hombres o pueblos en la lucha permanente de recuperación de su humanidad. Pedagogía que haga de la opresión y sus causas el objeto de reflexión de los oprimidos, de lo que resultará el compromiso necesario para su lucha por la liberación, en la cual esta pedagogía se hará y rehará. Dejar de ser oprimidos y no volverse opresores. El gran problema radica en cómo podrán los oprimidos, como seres duales, inauténticos, que alojan al opresor en sí, participar de la elaboración de la pedagogía para su liberación. Solo en la medida que descubran que alojan al opresor, podrán contribuir a la construcción de su pedagogía liberadora. Mientras vivan la dualidad en la cual ser es parecer y parecer es parecerse con el opresor, es imposible hacerlo. La pedagogía del oprimido, que no puede ser elaborada por los opresores, es un instrumento para este descubrimiento crítico, el de los oprimidos por sí mismos y el de los opresores por los oprimidos como manifestación de la deshumanización.
Sin embargo, hay algo que es necesario considerar en este descubrimiento, que está directamente ligado a la pedagogía liberadora. Es que casi siempre, en un primer momento de este descubrimiento, los oprimidos, en vez de buscar la liberación en la lucha y a través de ella, tienden a ser opresores también, o subopresores. La estructura de su pensamiento se encuentra condicionada por la contradicción vivida en la situación concreta, existencial en que se forman. Su ideal es, realmente, ser hombres, pero para ellos, ser hombres, en la contradicción en que siempre estuvieron y cuya superación no tienen clara, equivale a ser opresores. Estos son sus testimonios de humanidad. En este caso, el hombre nuevo para los oprimidos no es el hombre que debe nacer con la superación de la contradicción, con la transformación de la antigua situación, concretamente opresora, que cede su lugar a una nueva, la de la liberación. Para ellos, el hombre nuevo son ellos mismos transformándose en opresores de otros. Su visión del hombre nuevo es una visión individualista. Su adherencia al opresor no les posibilita la conciencia de sí como personas, ni su conciencia como clase oprimida. Incluso las revoluciones que transforman la situación concreta de opresión en una nueva en que la liberación se instaura como proceso, enfrentan esta manifestación de la conciencia oprimida. Muchos de los oprimidos, que directa o indirectamente participaron de la revolución, marcados por los viejos mitos de la estructura anterior, pretenden hacer de la revolución su revolución privada. Perdura en ellos, en cierta manera, la sombra testimonial del antiguo opresor. Este continúa siendo su testimonio de humanidad. El temor a la libertad. Aclaro que estos títulos que voy poniendo son míos, no son del texto original de Paulo Freire. Cuando descubren en sí el anhelo por liberarse, perciben también que este anhelo solo se hace concreto en la concreción de otros anhelos. Sufren una dualidad que se instala en la interioridad de su ser. Descubren que al no ser libres, no llegan a ser auténticamente. Quieren ser, mas temen ser. Son ellos y al mismo tiempo son el otro yo, introyectado en ellos como conciencia opresora. Su lucha se da entre ellos mismos o ser duales, entre expulsar o no al opresor desde dentro de sí, entre desalienarse o mantenerse alienados, entre seguir prescripciones o tener opciones, entre ser espectadores o actores, entre actuar o tener la ilusión de que actúan en la acción de los opresores, entre decir la palabra o no tener voz, castrados en su poder de crear y recrear, en su poder de transformar el mundo. Este es el trágico dilema de los oprimidos, dilema que su pedagogía debe enfrentar. Por esto, la liberación es un parto doloroso. El hombre que nace de él es un hombre nuevo, hombre que solo es viable en y por la superación de la contradicción opresores-oprimidos, que en última instancia es la liberación de todos. La superación de la contradicción es el parto que trae al mundo a este hombre nuevo, ni opresor ni oprimido, sino un hombre liberándose. Liberación que no puede darse, sin embargo, en términos meramente idealistas. Se hace indispensable que los oprimidos, en su lucha por la liberación, no conciban la realidad concreta de la opresión como una especie de mundo cerrado, en el cual se genera su miedo a la libertad, del cual no pueden salir, sino como una situación que solo los limita y que ellos pueden transformar. Es fundamental, entonces, que al reconocer el límite que la realidad opresora les impone, tengan en este reconocimiento el motor de su acción liberadora. Amo y esclavo, oprimidos y opresores, dialéctica. Si lo que caracteriza a los oprimidos como conciencia servil en relación con la conciencia del Señor es hacerse objeto, es transformarse, como señala Hegel, en conciencia para otro, la verdadera solidaridad con ellos está en luchar con ellos para la transformación de la realidad objetiva que los hace ser para otro. El opresor
solo se solidariza con los oprimidos cuando su gesto deja de ser un gesto ingenuo y sentimental, de carácter individual, y pasa a ser un acto de amor hacia aquellos. Cuando para él los oprimidos dejan de ser una designación abstracta y devienen hombres concretos, despojados y en una situación de injusticia, despojados de su palabra y por esto comprados en su trabajo, lo que significa la venta de la persona misma. Solo en la plenitud de este amor de amar, en su dar vida, en su praxis, se constituye la solidaridad verdadera. Decir que los hombres son personas y como personas son libres, y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva, es una farsa. Este es uno de los problemas más graves que se oponen a la liberación. Es que la realidad opresora, al constituirse casi como un mecanismo de absorción de los que en ella se encuentran, funcionan como una fuerza de inmersión de las conciencias. En este sentido, esta realidad en sí misma es funcionalmente domesticadora. Liberarse de su fuerza exige indiscutiblemente la emersión de ella, la vuelta sobre ella. Es por esto por lo que solo es posible hacerlo a través de la praxis auténtica, que no es ni activismo ni verbalismo, sino acción y reflexión. La pedagogía del oprimido. La pedagogía del oprimido, que en el fondo es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación, tiene sus raíces allí, y debe tener en los propios oprimidos que se saben o empiezan a conocerse críticamente como oprimidos, uno de sus sujetos. Ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos. Vale decir, hacer de ellos seres desdichados, objetos de un tratamiento humanitarista, para intentar, a través de ejemplos sacados de entre los opresores, la elaboración de modelos para su promoción. Los oprimidos han de ser el ejemplo de sí mismos en la lucha por su redención. La pedagogía del oprimido, que busca la restauración de la intersubjetividad, aparece como la pedagogía del hombre. Solo ella, animada por una auténtica generosidad humanista y no humanitarista, puede alcanzar este objetivo. Por el contrario, la pedagogía que, partiendo de los intereses egoístas de los opresores, egoísmo camuflado de falsa generosidad, hace de los oprimidos objeto de su humanitarismo, mantiene y encarna la propia opresión, es el instrumento de la deshumanización. Esta es la razón por la cual, como ya afirmamos con anterioridad, esta pedagogía no puede ser elaborada ni practicada por los opresores. Sería una contradicción si los opresores no solo defendiesen, sino que practicasen una educación liberadora. La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá pues dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. En cualquiera de estos momentos, será siempre la acción profunda a través de la cual se enfrentará culturalmente la cultura de la dominación. En el primer momento, mediante el cambio de percepción del mundo opresor por parte de los oprimidos, y en el segundo, por la expulsión de los mitos creados y desarrollados en la estructura opresora, que se mantienen como aspectos míticos en la nueva estructura que surge de la transformación revolucionaria. Hasta aquí la primera parte de este apunte, una selección del capítulo 1 de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Seguimos entonces con el audio número 2 de este primer capítulo.